La pasada veíamos que el pecador tiene que ser confrontado con su realidad. Es algo que no se puede dejar pasar. Juan capítulo 4, hermanos, ahí va a estar nuestra meditación para esta tarde. En su versículo 19 al 24. Si alguien gusta y quiere darle lectura, lo puede hacer, hermano. Me dice nuevamente los versículos, hermano. Evangelio según Juan capítulo 4, versículo 19 al versículo 24. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Gracias, hermano. Por lo menos 10 veces en estos versículos se encuentra la palabra adorar, adoradores. ¿Y cuál es la otra palabra que adoréis? Por lo menos 10 veces se repite esa frase, hermanos, y la idea de adoración, tanto refiriéndose a la manera como a los que deben de adorar, como también al mismo acto de adorar. Entonces, es muy importante, hermanos, porque Jesús habló con una mujer que no era del pueblo judío, que no era del pueblo de Israel, que no iba al templo a adorar. Habló acerca de la adoración y habló extensamente acerca de la adoración, por lo menos 10 veces. La palabra adorar, adoración, tiene dos sentidos, hermano. Tiene dos sentidos. El primer sentido es ser piadoso, ser justo, ser temeroso de Dios. Y cuando hablamos de ser piadoso, ser justo, ser temeroso de Dios, es que ahí caben las acciones, las actitudes que nosotros podamos tener, a veces hasta una actitud religiosa. Son acciones justas, acciones piadosas que se pueden tomar como adoración, porque se honra el nombre de Dios. Pero el otro sentido de la palabra adorar tiene que ver con la reverencia, con obediencia hacia Dios. Y cuando hablamos de reverencia y obediencia a Dios, estamos hablando de aquel momento donde el hombre se humilla, se postra y se quebranta delante de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos aquí esta palabra de adorar, de adoradores, no se está refiriendo a las acciones justas, ni a las actitudes, ni a las conductas que a veces como cristianos tenemos cuando nosotros tenemos en esta vida, puede ser en nuestra familia, puede ser en el trabajo. La palabra adorar en este sentido tiene que ver con el momento cuando nos presentamos delante de Dios, podríamos decir el momento de la reunión, cuando nos presentamos delante de Dios y nos postramos delante de Dios y nos quebrantamos delante de Dios. Tiene el sentido de humillarse, de quebrantarse. Incluso el mismo contexto nos dice que el tema de la adoración tiene que ver con el templo de Jerusalén y con el monte en Samaria. Entonces, el Señor Jesucristo con la mujer samaritana no están hablando de acciones justas, no están hablando de actitudes o de conducta, sino que están hablando de humillación, de quebranto,
y de postrarse delante de la presencia de Dios en adoración. Entonces, tiene ese sentido, hermanos, la palabra adorar aquí en el capítulo 4, versículo 20 al versículo 24. Quiero recordar, ya lo dijo el hermano en la clase martes, desde el tiempo de Roboam y el tiempo de Jeroboam, Israel, el pueblo de Dios, tenía dos centros de adoración. Tenía uno en Samaria y tenía otro en Jerusalén, en el templo. Recordemos la clase del martes, el hermano decía, ¿por qué no pensaron que acá estaba el templo y que acá era donde se debía adorar? Entonces, había dos centros de adoración, Jerusalén y Samaria. Los de Jerusalén eran descendientes de Jacob, pero también los de Samaria son descendientes de Jacob. Y la mujer samaritana le está preguntando a Jesús, ¿cuál es la verdadera adoración? ¿Cuál es la adoración que Dios acepta, que Dios recibe y que Dios aprueba? Cuando dice, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén. Entonces la mujer samaritana lo que está diciendo es, lo que se ofrece en Samaria o lo que se ofrece en Jerusalén, ¿cuál es lo que Dios va a aceptar? ¿Cuál es lo que Dios va a recibir? ¿Cuál es la verdadera adoración? De eso quiero que hablemos, de la verdadera adoración. Y no estamos hablando de acciones justas, no estamos hablando de acciones justas, ni de actitudes, ni de conducta, sino de postrarse, de humillarse delante de la presencia de Dios, como cuando los judíos iban al templo y ofrecían los sacrificios y ofrecían los holocaustos. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la adoración que Dios acepta? Dice la mujer samaritana. Y hay por lo menos 4 cosas que puedo encontrar que, hermanos, podríamos analizar. En esta tarde no vamos a analizar una cosa de esas. Número 1, el lugar donde se debe de adorar. Número 2, a quién debe estar dirigida la adoración. Número 3, cómo se debe de adorar a Dios. Y dentro de esa categoría de cómo se debe de adorar a Dios, vamos a decir que la adoración que Dios acepta depende del corazón, pero también la adoración que Dios acepta depende de la verdad. Tienen que haber esos ingredientes. Hoy vamos a ver la adoración que Dios acepta. No depende del lugar geográfico. No depende del lugar geográfico. Veamos, hermanos, veamos el capítulo 4, versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y lo voy a parafrasear, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Los samaritanos, la gente de Samaria, viene del linaje de Jacob también. Jacob es Israel, las 12 tribus, Jacob. Pero el pueblo de Samaria solamente aceptaba los primeros 5 libros de la ley. Los libros de los profetas no los aceptaban como algo de una revelación divina. Entonces ellos solamente tenían o aceptaban los primeros 5 libros de la ley. Aunque la pregunta, hermanos, si nosotros somos estrictos en la Biblia, queda muy como ignorante en la mente de la mujer samaritana, porque el martes veíamos que en el tiempo de Salomón era un solo pueblo y todos adoraban en Jerusalén. Entonces, tal vez la mujer samaritana no tenía toda esa información de sus antepasados. Puede ser.
Tal vez no tenía toda la información de sus antepasados que habían adorado también en el templo. Si ellos solamente conocen los primeros 5 libros de la ley, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números, lo dije, me ubiqué, ¿verdad? Quiere decir que ellos solamente conocen la adoración que se adora en la era patriarcal. Solamente conocen esa adoración, si es así. Si ellos aceptaran los libros proféticos, Jeremías, Ezequiel y Daniel y todos los demás, se darían cuenta, incluso si aceptaran al libro de Salmos, se darían cuenta que el pueblo de Dios adoraba de otra manera diferente en el templo, que en el tiempo de los patriarcas. Entonces, al no aceptar los libros proféticos, ellos no aceptaban las demás revelaciones de Dios. Pero creo que la mujer samaritana no tenía la información completa. No tenía la información completa. Ella era bastante ignorante. Bastante ignorante en cuanto a asuntos de adoración. Hay algo muy importante en ella, en el versículo 25, que lo vamos a ver después. Nomás anoten el 25, porque eso es muy importante de la mujer samaritana. Entonces, la mujer cree que en el monte del monte Gerizim, ahí en Samaria, es donde se debe de adorar. Los samaritanos creen que es ahí. ¿Por qué dicen ellos? Porque nuestros padres adoraron en este monte. Ellos se quedaron con aquella adoración. Se dice que ese monte es el lugar donde Abraham fue a ofrecer a Isaac en sacrificio allá en Génesis 22, se dice que ese es el lugar. Entonces, cuando ella dice nuestros padres adoraron en este monte, se está refiriendo al tiempo de Abraham. Y ella está diciendo, nosotros seguimos adorando aquí, porque nuestros padres aquí adoraron, nosotros seguimos adorando aquí. Recuerden, no pierda de vista que la clase tiene que ver con el evangelismo. A veces nos toca hablar con personas que nosotros adoramos aquí, nosotros vamos a este lugar porque mis papás fueron aquí, mis abuelos fueron aquí, mi familia ha ido aquí todo el tiempo y aquí vamos a seguir nosotros. Entonces, los samaritanos solo tenían la ley, los primeros 5 de la ley y no aceptaban las demás. Entonces, como muchas personas el día de hoy, la mujer samaritana dice, nuestros padres adoraron aquí, nuestros antepasados adoraron aquí nosotros seguimos adorando. Ese es uno de los grandes errores del ser humano, quedarse siempre con la idea de que alguien lo hizo en el pasado y que así es, y no investigar, no averiguar si en verdad así es, como Dios desea. Incluso, hermanos, pregunta, nomás una pregunta. La adoración que Abraham ofreció, supongamos que ese es el monte, supongamos que ahí donde Abraham ofreció el sacrificio a Isaac, ella dice que nuestros padres adoraron este monte, refiriéndose a Abraham, Isaac. ¿Aceptó Dios esa adoración de Abraham? En Génesis 22. Sí la aceptó Dios. Sí aceptó esa adoración. Ya sé que temes a Dios, ya sé que temes a Jehová, le dijo. No le hagas nada, muchacho. Pero ¿sabes qué? El tiempo había transcurrido y esa adoración que se practicaba en Génesis 22 ya no estaba vigente para el tiempo cuando la mujer samaritana está hablando con Cristo. Entonces, la pregunta de la mujer es, ¿dónde debemos adorar? Y si la pregunta es, ¿dónde debemos adorar? Entonces, la pregunta implica es, ¿dónde vamos a llevar los sacrificios?
¿Dónde vamos a llevar los diezmos, las ofrendas? ¿A dónde vamos a ofrecer el incienso? ¿Cuál va a ser el lugar correcto? ¿En Samaria o en Jerusalén? Y esa es la pregunta de la gente actual ahorita, hermano. ¿Dónde vamos a adorar? ¿A qué lugar vamos a ir? Ya mismo vamos a adorar en la iglesia de Cristo. Pero Jesús nos dijo, vamos a ir a adorar a tal lugar. Mira la respuesta de Jesús a la pregunta de la mujer. Porque la mujer dice, nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que es en Jerusalén, que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Ustedes dicen que es en Jerusalén, que ese es el lugar donde se debe de adorar. ¿Qué le dijo Jesús? La respuesta de Jesús. ¿En Jerusalén o en Samaria? En ninguna de los dos. Eso es muy importante. A veces nosotros rápido contestamos y damos hasta un lugar. Jesús dijo, créeme mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La adoración no va a ser, cuando Jesús dice, ni en este monte, lo que Jesús está diciendo es, la adoración no va a ser como en los tiempos. Mira, créeme lo que te voy a decir. Viene un tiempo, fíjate cómo está hablando Jesús, la hora viene refiriéndose a un tiempo, a un periodo, a un momento que todavía no llega, pero que va a llegar, que todavía no ha llegado. Cuando él dice la hora viene, todavía no ha llegado ese tiempo, todavía no ha llegado ese momento, no ha llegado ese periodo. Cuando dice, pero créeme que va a venir una hora, o va a venir un tiempo, va a venir un periodo donde ni en este monte ni en Jerusalén, en otras palabras Jesús está diciendo, ni como adoraron los patriarcas, ni como adoraron ahora en el tiempo de Moisés y en el tiempo de los profetas en el templo, se va a adorar. ¿Y sabes qué pasó, hermanos, en el tiempo cuando se adoraba en el templo? ¿Sabes qué fue uno de los grandes problemas? Míralo conmigo en Jeremías capítulo 7. Míralo conmigo. La adoración no va a ser como en el tiempo de los patriarcas, ni va a ser como en los tiempos de Moisés y los profetas. Alguien que lea Jeremías capítulo 7, versículo 1 al versículo 4. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Jeremías 7, 1 al 4. ¿Sí? Sí, hermana, sí, le preguntó a la mujer. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí la palabra y di: Oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Ok, versículo 5. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicierais justicia entre el hombre y el prójimo, y no oprimieras al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramares la sangre inocente, ni anduvieses en pos de Dios ajenos por amar, pues os haré morar en este lugar, en la tierra que dio vuestros padres para siempre. ¿Qué pasa en Jeremías 7? Con el pueblo de Dios. ¿A qué le ponen énfasis ellos? ¿Dónde
es el énfasis de ellos? ¿A qué? Al templo. Lo importante es que vayamos al templo. No importa si nuestras relaciones con el prójimo no están buenas, no importa si mi vida no está caminando correctamente, no importa si mi relación con Dios no es buena, lo importante es que vaya al templo. El énfasis de ellos en la adoración es el templo. Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová son. El versículo 11 dice: es cueva de ladrones delante de vosotros, delante de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que yo también lo veo, dice Jehová. Para los judíos, la vida de ellos podía ser como ellos quisieran, vivir como ellos quisieran, actuar como ellos quisieran en su vida, pero lo importante era ir al templo. Por eso ellos no se preocupaban tanto por su vida, se preocupaban más por ir al templo. Entonces pensaban que lo único importante era el templo y que mientras estuviera el templo y mientras ellos fueran al templo, todo está bien. Jesús está diciendo: ya no va a ser así, ya no va a ser así, ya no se va a adorar como se ha adorado todo este tiempo desde que se construyó el templo, ya no se va a adorar de la misma manera. Porque el énfasis de ellos era nada más el templo. Entonces, a veces pensamos que lo importante es nada más el lugar de reunión. A veces pensamos. Hay gente en el tiempo actual que piensa que lo importante es ir a un lugar y de ahí para allá él puede vivir como quiera, actuar como quiera y vivir con el prójimo como él quiera y aún tener una mala relación con Dios, pero que lo importante es ir y estar en un lugar. Jesús está diciendo, versículo 21, Juan capítulo 4, versículo 21, créeme que va a venir un periodo, va a venir un tiempo, ¿Por qué ya no se va a adorar ni en Samaria, en el monte? Esa es la pregunta. ¿Por qué ya no se va a adorar ahí? ¿Por qué ya la gente ya no va a ir a postrarse ahí? ¿Por qué la gente ya no se va a ir a humillar a Samaria? ¿Por qué la gente ya no va a ir a ofrecer holocaustos a Samaria? ¿Por qué ya no van a ir a Jerusalén? Versículo 21. Porque la hora viene. Cuando dice la hora viene, esta hora tiene que ver con el futuro. No se refiere a días, a minutos o horas, se está refiriendo al periodo que viene, a un tiempo futuro, pero que al mismo tiempo va a ser presente, por lo que Jesús dice que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces la adoración ya no es en Jerusalén, ya no es en Samaria. ¿Por qué? Porque va a venir un periodo cuando no va a ser ahí. La adoración, van a cambiar la adoración, va a cambiar la adoración, va a cambiar de lugar. Ya no va a ser en Samaria, ya no va a ser en Jerusalén. La adoración va a cambiar de lugar. La adoración en el templo fue aceptada. La adoración en el templo de Salomón, de Esdras, de Herodes, Dios la reconocía como algo que él había mandado.
aunque nos damos cuenta en el profeta Malaquías que ellos llevaban los animalitos, llevaban los sacrificios y esa adoración no estaba siendo aceptada por Dios. También nos damos cuenta en Jeremías capítulo 7 que Dios no estaba aceptando la adoración que se le estaba ofreciendo en ese tiempo. También nos damos cuenta en el tiempo de Caín y Abel que Dios no aceptó todo tipo de adoración. Entonces dice Dios, las cosas van a cambiar. Ya no va a ser ni en este monte ni en el templo donde se va a adorar. Me llamó la atención, hermanos, porque lo que entiendo es que Jesús está inaugurando un nuevo sistema de adoración. En el tiempo de los patriarcas se adoró de una manera, en el tiempo del templo en Jerusalén se adoró de otra manera, pero ahora viene un nuevo tiempo, ahora viene un nuevo periodo cuando se va a adorar, no en este monte ni en Jerusalén, se va a adorar al Padre. ¿Y sigue la pregunta? ¿Dónde entonces se va a adorar? ¿Dónde se va a adorar? Ve conmigo ahí al libro de Hechos. Ve conmigo al libro de Hechos. Capítulo 17. Parece que Pablo también se copió del Señor Jesús para dar su sermón a los atenienses. Hechos 17, 24. ¿Alguien que me ayude leyendo? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. El Señor que hizo los cielos y la tierra no habita en templos hechos por manos humanas. Énfasis, hermano, énfasis. A veces se le da énfasis mucho al lugar de reunión. Y eso no quiere decir, hermano, se va a adorar entonces a la Isla. No estamos diciendo eso. Porque podemos ver la iglesia primitiva en las cartas y en el mismo libro de los Hechos, tuvieron algunas casas donde se reunieron. No habían edificios como los que nosotros tenemos. Tenían casas, se reunían en las casas, incluso se reunieron en una ocasión en una escuela. Entonces, lo importante no es el lugar. Lo importante no es el lugar. Estas paredes no es la prioridad. Si Dios no habita en templos hechos de manos humanas, ¿dónde habita Dios entonces? En el tiempo cuando se adoraba en Jerusalén, la presencia de Dios estaba en el templo. Ahí estaba la presencia de Dios. En el tiempo de Abraham, Génesis capítulo 22, la presencia de Dios estaba ahí. Pero al no ser la adoración, ni en el monte, ni en el templo, ¿dónde va a estar la presencia de Dios? ¿Cuál es el templo de Dios? ¿Cuál es el lugar donde Dios se va a encontrar con el adorador? Primera Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. ¿Alguien que me ayude leyendo, hermano? Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducir en la casa de Dios, que en la iglesia de Dios invierte conducta y baluarte de la verdad. Baluarte de la verdad. Muy
al monte y ahí se encuentra con Dios. Ahí está la presencia de Dios. Por no decir a otros lugares que es donde se adora a Dios. En el tiempo, cuando se construye el templo, cuando Salomón construye el templo, el lugar donde está la presencia de Dios, el lugar, la casa de habitación de Dios, ese es el lugar. Pero cuando vamos a la que dijo el Señor, la hora viene y ahora es, al periodo del cual Jesús estaba hablando, ¿cuál es la casa de Dios? La iglesia. Entonces, Dios no habita en medio de estas paredes, Dios habita en medio de la iglesia. Apocalipsis capítulo 1. La iglesia es la casa espiritual, dice, para que citando sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente. La casa de Dios, el lugar de Dios, la habitación de Dios, no son 4 paredes, sino que es la iglesia. Mira Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando Pablo está hablando estas palabras, ¿se está refiriendo a las paredes o a los cristianos? Entonces, la iglesia no es esta pared. La iglesia no es esta pared. La iglesia es todos los cristianos. Ellos son la iglesia. El lugar, por eso Jesús dice, ni va a ser en Jerusalén, ni va a ser en este lugar, porque ahora donde la iglesia se reúna para encontrarse con Dios, puede ser aquí en este lugar, puede ser en otro lugar, puede ser en una casa, puede ser en el lugar que sea. Ahí va a estar la presencia de Dios. Somos la casa de Dios, somos la morada de Dios en el Espíritu. Y dice el apóstol Pedro, adelante que veamos al apóstol Pedro, mira 1 Corintios 3:16. 3:16. Ya no hay que ir a Jerusalén, ya no hay que ir a Samaria, ahora hay que ir donde esté la iglesia reunida. Ahí donde está la iglesia, ahí está la presencia de Dios. Génesis, 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hablándole Pablo a la iglesia, le dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Refiriéndose, hermanos, a la iglesia. Y en el capítulo 6 y en el versículo 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Entonces, hermano, tenemos que comprender que la iglesia, las personas salvadas, las personas perdonadas, ahora en este tiempo, en la era cristiana, en la era que Jesús estaba diciendo, ahora es cuando los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Ahora el templo ya no es el templo de Jerusalén, sino el grupo de personas reunidas conforman el templo espiritual de Dios. Incluso desde Éxodo 25, la palabra de Dios nos muestra que Dios quería un
templo espiritual. Dios quería un templo espiritual. Mira primera de Pedro 2:5. Pedro es más directo en cuanto al asunto espiritual. Alguien que me ayude leyendo. Vosotros también como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificadas como casa. Espiritual. La iglesia es la casa espiritual, el templo espiritual de Dios, y dice y que la iglesia es un sacerdocio santo para ofrecer. ¿Dónde se ofrecen los sacrificios? En la iglesia. Allí donde la iglesia de Cristo está, allí la iglesia ofrece sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. ¿Y sabes qué, hermano? Mucha gente está ofreciéndole a Dios pensando en un lugar, pero ignorando que el templo espiritual de Dios no es un lugar, sino que es la iglesia que Cristo compró con su sangre. Y también, hermanos, también es un mandamiento: ser edificados como casa espiritual. Los cristianos tenemos que ser edificados, tenemos que ser, ahora sí, como si fuera un albañil poniendo piedra viva. Tenemos que construir una vida espiritual, tenemos que construir un templo espiritual. Y también dice que somos un sacerdocio santo. Yo les pregunto, hermano, ¿cuánta importancia tiene para usted los asuntos espirituales? ¿Y cuánta responsabilidad siente usted con Dios? Porque Dios lo ha considerado su casa espiritual, su morada espiritual, tanto la iglesia en general como a usted en lo personal, en lo particular. Dios lo ha considerado como un sacerdocio para que ofrezca sacrificios espirituales. Así lo está considerando Dios a usted y a mí. ¿Y usted y yo cómo estamos considerando a Dios? ¿Cómo lo estamos viendo? Ya la presencia de Dios estuvo en el monte Gerizim un tiempo, ya la presencia de Dios estuvo en el templo, ahora la presencia de Dios está en su iglesia. Entonces la adoración ya no va a ser ni en Samaria ni en Jerusalén, sino en la iglesia. La persona que quiera adorar a Dios y que quiera practicar una verdadera adoración tiene que estar en la iglesia. Es ahí en la iglesia donde se ofrecen sacrificios espirituales aceptables a Dios. Y hermanos, este lugar de reunión alcanza la santidad cuando la iglesia se reúne en este lugar. Cuando la iglesia decide reunirse en otro lugar, el lugar donde estemos va a ser santo, porque Dios es santo, porque la iglesia es santa. ¿Somos piedras vivas? Hermano, Dios espera de nosotros y Dios espera de su iglesia, que su iglesia sea una morada donde Él habita. Y Dios espera de cada uno de nosotros que cada uno trabaje, hermano,
para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Nota lo que con este último pasaje en Apocalipsis, capítulo 1. La gente debe de saber que no es en cierto lugar donde se va a ir a adorar a Dios. Recuerdo mi experiencia antes de ser cristiano, que pensaba así. La gente debe de saber que el lugar verdadero donde se debe de adorar a Dios es un lugar espiritual, no un lugar material. Mira Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 y versículo 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué fue lo que hizo Cristo cuando nos perdonó nuestros pecados? ¿En qué nos convirtió? En reyes y sacerdotes. Espiritualmente, como iglesia, gobernamos este mundo. Como sacerdotes, somos los únicos capacitados delante de Dios para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Y Dios te ha dado esa responsabilidad a ti y me ha dado esa responsabilidad a mí, de ofrecer esos sacrificios espirituales. Como Dios nos hizo reyes y sacerdotes, ¿para quién? Para que nosotros sirvamos a Dios. Entonces, hermanos, el lugar correcto donde se adora a Dios, Efesios 3:21. En la iglesia es donde se le da la honra y la gloria. En la iglesia es donde uno se postra delante de la presencia de Dios. En la iglesia es donde uno se humilla, no en un lugar, sino donde está la iglesia del Señor. ¿Y qué importancia tiene para nosotros la iglesia? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué importancia? La gente debe saber que ya no es un lugar material, sino que es un lugar espiritual, que es la iglesia. Y tal vez para los que están viendo por el internet, déjenme decirle e invitarlos para que busquen la iglesia de Cristo, busquen la iglesia de Cristo, para que vean cómo la iglesia de Cristo adora. Dos, si quiere más información, nos puede contactar por el mismo medio que nos está viendo, y invitarlo para la próxima semana para que miremos acerca de la adoración, hermanos. Pero vamos a ver, la adoración que Dios acepta depende del objeto a quien se adora. Y luego veremos que la adoración que Dios acepta depende del corazón. Y veremos que la adoración que Dios acepta depende de la verdad. Mis estimados hermanos, Dios nos ha dado una gran responsabilidad y ha tomado las cosas con seriedad para que usted y yo sirvamos, adoremos, nos humillemos y nos postremos delante de la presencia de Dios cada vez que la iglesia se reúne. La iglesia del Señor, lo veremos en las siguientes clases, se reúne cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana. Y es su necesidad, va a decir Juan capítulo 4, que tú y yo adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Amén. El lugar, otra vez, quiero enfatizar, el lugar donde debemos adorar. Cada vez que la iglesia se reúne para adorar a Dios, ahí debemos de ir a orar, a
postrarnos delante de la presencia de Dios, humillarnos delante de la presencia de Dios, agradecerle a Dios por lo que Dios ha hecho, por lo que hace, y pedir a Pablo por lo que va a hacer en el futuro. Dios le bendiga, hermano.